Muy buenas tardes nuevamente, qué gusto estar aquí nuevamente en una nueva transmisión donde vamos a realizar el estudio de la parashá semanal. Hoy nos encontramos con el estudio de la parashá Bo, que se encuentra en el libro conocido como Éxodo o Shemot, su nombre original, y que comprende desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 16. Parashá Bo. Y entonces vamos a iniciar, pero como ustedes saben siempre, vamos a hablar un poquito del contexto. Vamos a hablar de dónde venimos. Recuerden, queridos hermanos, que iniciamos con la semana pasada con la situación de las plagas, como son conocidas, ¿verdad? Las plagas de Egipto, que realmente su nombre en hebreo es Makot, que significa golpes. Estos golpes que el Todopoderoso dio a cada una de las deidades egipcias para demostrar a los egipcios, al faraón, de que realmente sus dioses eran dioses falsos y que ellos estaban más bien luchando contra el Dios único y verdadero. Y el Todopoderoso pues ha ido desarrollando las plagas o los makot o los golpes, donde le ha ido mostrando a los egipcios, al faraón, el poder del Todopoderoso. Tanto así que en una de las plagas que los brujos o los magos egipcios quisieron hacer o intentar emular uno de esos makot, la plaga de los piojos, y no pudieron hacerlo. Y fue ahí donde ellos le indicaron a Faraón, esto es el dedo del Eterno, este dedo de Dios, le dijeron. Y a pesar de ello, a pesar de que los mismos sirvientes del faraón le habían indicado a él que esto era el dedo de Dios, aún así, el faraón no quiso escuchar. Aún así, el faraón no quiso escuchar. Sabemos que el Todopoderoso endureció su corazón, pero sí sabemos que él tuvo oportunidad de poder retractarse, tuvo oportunidad de ser humilde delante del Todopoderoso y dejar ir al pueblo, pero nunca quiso hacerlo. Y entonces él pues fue puesto a prueba, el Todopoderoso le probó y le mostró todas sus maravillas y bueno, él continúa en ese estado de negación donde no quiere dejar ir al pueblo de Israel fuera, ¿verdad?, de Egipto, no quiere dejarle en libertad. Y el Todopoderoso, pues en esta parashá ha destinado las últimas tres plagas, que es las que va a usar para hacer salir a su pueblo de la esclavitud. Así que sin más preámbulo, iniciamos con la lectura del capítulo 10 del libro de Shemot, conocido como Éxodo. Amén. Octava y novena plaga. Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Adonai. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice Adonai, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si tú aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traigo la langosta contra tu territorio. Cubrirá la superficie de la tierra de modo que nadie pueda ver la tierra y se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá todo árbol que os brota en el campo. Y se llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca lo vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día.
y volviéndose salió de la presencia de Faraón. Los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo nos ha de ser este porlazo? Deja que esta gente vaya y sirva a Adonai su Dios. ¿No acabas de entender que Egipto se está destruyendo? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Adonai vuestro Dios, indicando quiénes tienen que ir. Moisés dijo, no iremos con nuestros jóvenes y nos iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, con hijos e hijas. Nos iremos con nuestras ovejas y vacadas, porque tenemos una festividad para Adonai. Y él les respondió, así Adonai esté con vosotros, no os dejaré partir con vuestros pequeños. Ved cómo vuestras malas intenciones están a la vista. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Adonai, pues esto es lo que buscáis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto con la langosta, para que suba y vaya contra la tierra de Egipto y consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche Adonai trajo un viento del oriente sobre el país, y al llegar la mañana el viento oriental había traído a la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se posó en todo el territorio de Egipto de manera gravísima. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habría después. Cubrió la superficie de todo el país y la tierra se oscureció. Consumió toda planta del país y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó nada verde en los árboles ni en las plantas del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Adonai vuestro Elohim y contra vosotros. Por eso ahora te ruego que perdones mi pecado, solo esta vez, y que supliquéis a Adonai vuestro Elohim, que al menos quite de mí esta plaga. Él pues salió de la presencia de Faraón y suplicó a Adonai. Y Adonai cambió por un viento del mar muy fuerte y se llevó la langosta y la arrojó en el mar rojo. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no dejó partir a los hijos de Israel. Luego dijo Adonai a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. Y Moisés extendió su mano a los cielos, y hubo una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Entonces llamó Faraón a Moisés y dijo, id, servir a Adonai, y vayan también vuestros pequeños con vosotros. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacadas. Pero Moisés respondió, entonces tú nos darás las víctimas para sacrificar y ofrecer holocaustos a Adonai nuestro Elohim. También nuestro ganado irá con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir a Adonai nuestro Elohim. Pues hasta que lleguemos allí, no sabremos con qué hemos de servir a Adonai. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no consintió en dejarlos partir. Y Faraón le dijo, retírate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Baruch Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Vamos a desarrollar este tema, este capítulo 10. Ya habíamos visto el contexto. Y bueno, el verso 1 dice, Dios le dijo a Moshe, ven y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros
se pongan tercos para no mostrarles mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Muy bien. La parashá se llama parashá Bo. Normalmente la parashá o la porción de la semana que nosotros estudiamos, normalmente se utilizan las primeras palabras para darle nombre a la porción que se va a estudiar. En este caso, se llama Bo, que significa ven. Algunos traducen como ve, pero es ven, ¿verdad? Y el Todopoderoso le dice, el Eterno le dijo a Moisés, ven y presenta ante el rey. Lo normal hubiese sido que le hubiese dicho, ve y preséntate ante el faraón. Pero le dijo, ven y preséntate ante Faraón. ¿Por qué así? Bueno, porque el Todopoderoso le estaba diciendo, vas a ir donde Faraón, pero no vas a ir solo, sino que yo estaré contigo. Algo que nosotros vemos, ¿verdad? Que se repite en esta oportunidad porque ya lo habíamos visto en la parashá anterior. Aquí Génesis 28:15 dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Esa es una promesa de parte del Creador, de parte del Eterno, ¿verdad? Que le da a sus siervos. Y entonces por eso le dice, ven delante de Faraón, no irás solo, yo estaré contigo. Que eso es algo que siempre, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración todos aquellos que amamos, todos aquellos que servimos al Eterno, que buscamos obedecerle, obedecer sus preceptos, todos los que somos temerosos de Hashem, temerosos del Eterno, pues tenemos que siempre tener esa bitajón, esa seguridad, esa fe, esa emuná de que el Todopoderoso, donde quiera que nosotros vayamos, Él estará con nosotros. En el verso 11 del capítulo 6 fue donde vimos precisamente que esto también se lo había dicho el Todopoderoso cuando se presenta Moisés a hablar con Faraón en el palacio y le dice, ven, habla con Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio. Entonces, estamos viendo que ahorita, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 10, pero en el capítulo 6, el Todopoderoso también se lo había dicho a Moshe, Moisés. Y por supuesto que el presentarse delante del hombre más poderoso del mundo no era cosa sencilla, no era cosa fácil. Por eso el Todopoderoso le dice, yo iré contigo, yo estaré ahí contigo. Por supuesto que ese es, digamos, un aliciente para cualquier servidor del Eterno de que el Todopoderoso siempre le esté guardando, cuidando y respaldando. Aquí tenemos unos pasajes de referencia respecto a esto. Tenemos a Josué, capítulo 1, verso 9, que dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Adón y Elohim, tu Señor y tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, dice que tenemos que estar firmes, ser valientes y dejar todo miedo fuera de nuestra vida y siempre tener ánimo, porque sabemos que el Todopoderoso está con nosotros. También lo dice el profeta Isaías en el capítulo 41, en los versos 10 y 13. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Elohim, yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, pues yo te sostengo, dice el santo y bendito, de tu mano derecha. Yo, Adonai, tu Elohim, yo, el Señor, tu Dios, y te digo,
no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Baruch Hashem, bendito el Eterno. También tenemos al profeta Zacarías, y esto es una referencia a la situación del faraón. Porque hay personas que consideran que a Faraón se le quitó el libre albedrío, porque el Todopoderoso dijo que endurecería el corazón de Paró, de Faraón, para no dejar salir a su pueblo, para no dejar salir al pueblo de Israel. Pero sí hubo oportunidad. Lo que pasa es que las personas llegan a un momento a cerrarse tanto para Dios, a cerrar tanto su corazón para el Eterno, que ya no hay forma de echar marcha atrás. Como dice el profeta Sejarjá en el capítulo 7, en el verso 12, y pusieron su corazón, dice, como un diamante. Ustedes saben que el diamante es una de las piedras más resistentes que hay. Incluso los que cortan vidrio usan puntas de diamante para cortar los vidrios. Así de fuerte, así de poderoso es el diamante. Y esto es lo que está diciendo el profeta Zacarías, que han puesto su corazón durísimo, durísimo, de manera que su corazón es tan duro como un diamante. Dice, para no oír la Torá, la ley de Dios, ni las palabras del Eterno, el Dios de los ejércitos, que ha enviado a través de su Ruahim, por mano de sus Nabiim, por mano de sus profetas. Los profetas primero, dice, fue por tanto hecho gran castigo por el Eterno, por Adonai Sebaot, por el Dios de los ejércitos. Entonces, aquí ocurre una situación similar. El faraón nunca iba a querer dejar ir al pueblo de Israel. Él estaba resuelto a no dejar ir. Recordemos que al principio, cuando el Todopoderoso le dice a través de su profeta Moisés, Moshe, le dijese, deja salir a mi pueblo. ¿Qué fue la respuesta de Faraón? ¿Y por qué tengo que hacerlo? No conozco a ese Dios suyo, por lo tanto no tengo por qué obedecerlo. Entonces, toda persona tiene libre albedrío, pero llega a haber un momento en que esa persona ha puesto su corazón como un diamante que ya no hay forma de echar para atrás. Y esto fue lo que le ocurrió a Faraón. Faraón viene y dice, sí, pequé, pero no está resuelto. Él dice, sí, lo pequé, pero él no está resuelto a dejar ir al pueblo. Aunque diga que él se ha dado cuenta que ha pecado contra el Eterno, que ha pecado contra sus profetas, pero él no está resuelto a dejarlos ir. Así que él mismo se ha cerrado las puertas, que es lo que le ocurre a muchas personas. Vemos aquí este pasaje de Isaías 66:17. Esto ocurrió. Estas son cosas y estos son pasajes de referencia que yo traigo a ustedes para que vean que ha habido momentos donde las personas han endurecido su corazón y no han querido escuchar la voz del Eterno. Y él habla de estas personas, por ejemplo, en Isaías 66:17 dice, los que se santifican y se purifican para ir a los huertos tras uno que está en el centro, una deidad a la que ellos adoran, que comen carne de cerdo, cosa detestable, y ratones, dice el Todopoderoso, a una perecerá, declara el Señor. Hubo personas del pueblo de Israel y personas ajenas al pueblo de Israel que estaban haciendo este tipo de prácticas que el Todopoderoso había hablado a través de sus profetas, porque es el profeta Isaías quien está aquí
diciendo esto, él es el que está diciendo que las personas están cometiendo estos errores, estos pecados delante del Todopoderoso. Él está haciendo la denuncia y ya él había traído un mensaje de que las personas tenían que volverse al Creador, que tenían que volverse al Todopoderoso, pero no lo estaban haciendo. Más bien estaban haciendo y practicando este tipo de prácticas abominables delante del Todopoderoso, porque el Todopoderoso dice, todos aquellos que comen esa carne de ese animal que yo no he dado para que coman cosas detestables, incluso hasta ratones, hace la comparación aquí que alguien que come cerdo es como alguien que come un ratón, dice el Todopoderoso, a una perecerán, declara el Todopoderoso. Hay muchas personas que ven que el Todopoderoso ha escrito en su palabra que hay animales que son comestibles y otros que no son comestibles. Lastimosamente hay personas que no quieren hacer caso al Todopoderoso, hacen caso omiso a su palabra, lastimosamente, y el Todopoderoso, pues definitivamente ha visto que estas personas han escogido, han endurecido sus corazones, lo han puesto como un diamante de duro y no han querido escuchar sus palabras. Y también hay más. Había una adoración a una deidad que le llamaban la reina de los cielos. Había una deidad que llamaban la reina de los cielos. Hoy en día, esa reina de los cielos se ha constituido en un objeto de culto en algunas religiones, pero le llaman reina del cielo y la escritura habla precisamente de esta deidad conocida como la reina de los cielos, como está escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, verso 18 y verso 19. Dice, los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecerlas ¿a quién? A la reina del cielo. Además, para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses. Pero, dice, no es a mí al que ofenden, afirma Adonai. Más bien se ofenden a sí mismo para su propia vergüenza. Si usted siguiera leyendo estos versos, se daría cuenta que el Todopoderoso destinado tiene destinado un castigo para estas personas, ¿verdad? Que hacían ese tipo de idolatría. En el verso 2 del capítulo 10, el Todopoderoso dice, para que puedas contar a tus hijos. Dice, para que puedas contar, para que puedas relatar a oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que yo me he mofado de Egipto y mis signos los que yo he operado en ellos y habréis de saber que yo soy Adonai. El Todopoderoso aquí, la Torá, usa este tipo de lenguaje para que nosotros podamos entender que el Todopoderoso, cuando ve a una persona haciendo algo que el Todopoderoso rechaza, haciendo algo que el Todopoderoso ha prohibido, incluso las personas que creen en alguna deidad, el Todopoderoso dice que él pues se burla de estas prácticas, no tanto de la persona, se burla de la práctica que estas personas tienen. Por eso dice, para que relates a oídos de tus hijos y a oídos de los hijos de tus hijos que yo me he mofado de Egipto. Dice que se había burlado de Egipto. O sea, ¿de qué? De las prácticas que ellos realizaban.
de la idolatría que ellos practicaban, de cómo ellos creían en esos dioses que no eran dioses y que ellos no fueron humildes delante del Todopoderoso para ver que realmente el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, realmente era Dios, sino que también ellos endurecieron sus corazones. En el verso 4 dice, porque si te niegas tú a liberar a mi pueblo, he aquí que yo voy a traer mañana langosta en tu territorio. Y esto es lo que vemos, queridos hermanos, esto es lo que vemos, ¿verdad? Porque dice, si te niegas tú a liberar a mi pueblo. ¿Por qué Moshe le diría al faraón, si tú te niegas, si él sabe que no puede liberarlos porque se le ha prohibido, porque tendría que decirle si tú te niegas? Pero es que eso es lo que había en el corazón de Faraón. El faraón no quería dejar a Israel, no quería soltarlos, no quería dejarlos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que hacían también prosperar a Egipto. Ellos eran parte de esa prosperidad, era parte de su haber, era parte por decirlo de alguna forma, de su inventario. Es como alguien que tiene una empresa y esta empresa se dedica a vender algún tipo de artículo y entonces tiene una bodega y esa bodega que está ahí representa su economía. Pues los egipcios tenían al pueblo de Israel como si fuera precisamente, ¿verdad? Esa mercancía que era la que los hacía, ¿verdad? Ser poderosos también. Muy bien. ¿Y qué ocurrió? En el verso 12 dice, Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. Recordemos que el Todopoderoso había traído uno de sus macot, era que venía un granizo que caía de los cielos, eran unas bolas enormes de hielo que dentro de ellas venía fuego y esas bolas se convertían como si fueran bombas y caían y se despedazaban y despedazaban lo que caía, ¿verdad? Si una de esas bolas caía encima de alguien, despedazaba a esta persona o a un animal o lo que estuviera fuera a la intemperie y no solamente causaba el daño por causa del impacto, sino porque también estos granizos gigantes venían con fuego. Y entonces el Todopoderoso había traído granizo y no toda la vegetación había sido destruida. Y esto pues de alguna forma traía un poco de tranquilidad a los egipcios, pero el Todopoderoso dijo, no dejaré absolutamente nada verde, destruiré absolutamente todo lo de ellos. Y así fue. Y así fue como hizo el Todopoderoso, mandó a la langosta, a estos sus servidores, para destruir todo lo que aún quedaba verde en Egipto. En el verso 16 y 17 dice, se apresuró Paró a convocar a Moshe y a Aarón y dijo, soy culpable ante Adonai, vuestro Elohim, y ante vosotros. Ahora perdona ahora mi culpa, solo esta vez. Implorad a Adonai vuestro Elohim y que solo quite de sobre mí la muerte esta. Claro, el corazón de Faraón ya estaba resuelto a nunca dejar ir al pueblo de Israel. En el capítulo 10, verso 21, dijo el Eterno a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las pueda palpar. Aquí vino una de estas plagas que consistía
en que había una oscuridad tan densa, tan densa, tan densa en Egipto que las personas podían palparla. Ahora, ¿qué problema había con que hubiera oscuridad en Egipto? Bueno, para los egipcios era un gran problema. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían un gran temor por la oscuridad. Los egipcios temían a la oscuridad. Ellos creían que cuando llegaba la noche era que se imponía una de esas deidades en las que ellos creían y que cuando llegaba el día era porque se había impuesto la otra deidad y entonces se había impuesto sobre la oscuridad y entonces venía la luz. Entonces, cada vez que llegaba la noche, cada vez que llegaba la oscuridad, porque recordemos, estamos hablando de miles de años atrás, donde no había alumbrado público, ¿verdad? Imaginémonos esto. Y entonces, estos egipcios, cuando llega la oscuridad, para ellos era algo terrible. La oscuridad para ellos era terrible. ¿Por qué? Porque era esa lucha que se estaba dando entre los poderes de estos dioses en los que ellos creían. Y entonces creían que este dios se imponía trayendo oscuridad. Y en la mañana, cuando salía el sol, creían que era su otro dios el que se estaba imponiendo trayendo la luz. Para ellos, la oscuridad era algo que les daba mucho miedo, mucho pavor. Entonces, por eso es que el Todopoderoso trae, porque Él conoce cada una de las deidades falsas que ellos adoraban y cada uno de los temores que los egipcios tenían, porque ellos habían creado cada una de esas deidades en función de los miedos y temores que sobrevenían a cada uno de los egipcios. ¿Y qué pasó? Dice el verso 23, en todas las casas israelitas sí había luz. Éxodo 10:23. Moshe se presenta delante de Faraón. ¿Y qué ocurre? Faraón le dice que no quiere volver a ver su rostro. Entonces Moshe respondió, tú lo has dicho, no volverás a ver mi rostro. Aquí traemos varios pasajes como referencia, unos que nos estamos adelantando, como es el capítulo 34-35, pero también nos retrocedemos a Éxodo 7:1. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso delegó en Moshe Rabenu, en Moisés, dice, entonces Adonai le dijo a Moshe, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. En Éxodo 34-35 dice, los israelitas veían entonces que el rostro de Moshe irradiaba y Moshe cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Adonai. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué? Porque Moisés había sido escogido por el Todopoderoso para ser su embajador, para ser su embajador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Moisés estaba en la presencia del Todopoderoso, él irradiaba esa presencia del Santo y bendito es. Los israelitas le tenían temor porque cuando miraban a Moisés, que su rostro se iluminaba, entraban en miedo, tenían temor, y entonces él lo que hacía era que se ponía un velo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Moisés era el emisario, era el mensajero, era el embajador del Todopoderoso. Cada embajada que existe en un país determinado, existe un embajador. Ese embajador es la representación del presidente de la República
del país al que está representando. Entonces, cada embajador es como ese emisario, es como si fuera el mismo presidente que está presentándose digamos, puede ser en alguna actividad diplomática o alguna reunión con el presidente de la nación donde está esa embajada, y entonces se convierte en ese representante del gobierno, en ese representante del presidente de la República. En este caso, Moisés era ese embajador. Entonces, cuando Faraón le dice, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés, dice, tú lo has dicho, no volverás a ver mi rostro. Y lo que le estaba diciendo es que le estaba cerrando las puertas al Eterno. Le estaba cerrando las puertas al Todopoderoso. Ya no había absolutamente marcha atrás. Ya no había esperanza para Faraón. Ya no había esperanza. Así que ya la suerte, por decirlo de alguna forma, por usar esa expresión, estaba echada para Faraón. Dice Éxodo 10, 20 y 27. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir a los israelitas. Ya no había marcha atrás para él. Va lo que dice Isaías 63, verso 17. ¿Por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Eso es algo muy peligroso. Eso es algo que podría ocurrir y es algo que toda persona debe evitar. Evitar que su corazón se endurezca tanto para el Creador que llegue un momento donde el Todopoderoso lo destine, así como hizo con Faraón, al fracaso. El profeta Isaías lo dice. ¿Por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Hay momentos donde el Todopoderoso hace eso con las personas para darle una lección. ¿Qué es lo que espera el Todopoderoso? Que esa persona entienda a través de esta lección, a través de esta prueba, a través de esta situación, que tiene que volverse al Creador, que tiene que volverse una persona humilde. Pero muchas personas no lo hacen. Muchas personas no lo hacen y terminan perdiéndose. Terminan perdiéndose. Y eso es algo terrible. Por lo tanto, toda persona tiene que siempre buscar del Creador y ser humilde de corazón delante de su Hacedor. Un texto de referencia, Josué, capítulo 22, verso 5, dice, solamente que con diligencia os guardéis haciendo el mandamiento y la Torá que Moshe, siervo del Señor, os mandó, que améis al Eterno vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Vamos a ir ahora a la lectura del capítulo 11. Vamos a ir ahora a la lectura del capítulo 11. Muy bien. Hashem dijo a Moshe, ejecutaré aún una plaga más contra Paró y contra Egipto. Después, él los echará de aquí. Cuando los eche, será una liberación absoluta. Por favor, dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina joyas de plata y joyas de oro. Hashem hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. También Moshe era considerado por los sirvientes de Faraón y por el pueblo un hombre extraordinario.
en la tierra de Egipto. Dijo Moshe, así dijo Hashem, a medianoche pasaré por Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Paró, Faraón, que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los molinos. Y todo primogénito de las bestias, y habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo ha habido ni lo volverá a ver. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos, contra ninguna persona ni animal alguno de ellos. Es para que asuman que el Eterno hace diferencia entre los egipcios e israelitas. Entonces vendrán a verme todos estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas diciendo, váyanse tú y todo el pueblo que te sigue. Y después me iré. Y muy enojado se retiró de lo de Paró. Y entonces Hashem le dijo a Moshe, Paró no les hará caso a ustedes. Y gracias a eso, más numerosas serán aún las maravillas que haré en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas ante Paró, pero Hashem lo hizo ponerse terco y en consecuencia no dejó salir de su territorio a los israelitas. Muy bien. Éxodo 11:4. Moisés dijo, así dice el Eterno, a medianoche pasaré yo a través de Egipto. El Todopoderoso había mandado a su siervo Moisés, a su emisario, para decirle incluso en qué momento iba a cumplir con esta señal. Éxodo 11:7. Pero en lo que se refiere a Israel, se trate de persona o de animal, ni un perro les ladrará, para que ustedes reconozcan que el Eterno ha tratado de modo diferente a egipcios, a israelitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué habla aquí de perros? Muy posiblemente pensemos que cuando el Todopoderoso hace que su ángel, que su emisario, que su enviado entrara a la tierra de Egipto, muy posiblemente hubo un escándalo cuando se da la muerte de los primogénitos y cuando entra este emisario, este ángel, entonces posiblemente los perros en toda la zona de Egipto, donde estaban los egipcios, seguramente los perros ladraban, ¿verdad? Por todo esto que se estaba oyendo, por todos aquellos gritos, aquellos lamentos que se podían escuchar. En cambio, ¿dónde estaban ubicados los israelitas, el pueblo hebreo? Ni los perros ladraron. No hubo ruido absoluto en esos lugares. Ahí se ve la diferencia que hubo entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Verso 9 y 10. Dijo Adonai a Moshe, no os va a escuchar Faraón para incrementar mis portentos en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón realizaron todos estos portentos, estos ante Faraón, y fortaleció Adonai el corazón de Paró y no expulsó a los hijos de Israel de su tierra. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ya había endurecido por completo el corazón de Faraón. Muy bien, vamos a ir al capítulo 12. Muerte de los primogénitos. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes es para vosotros principio de meses. Será este para vosotros el primero de los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Adonai. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. La sangre os será por señal en las casas donde estéis. Pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable, y lo celebraréis como una fiesta solemne a Adonai por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que come pan leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes, por la tarde, comeréis cenceñas hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero, según vuestras familias, y degollad. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así cuando pase Adonai para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Adonai de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis, sacrificio de Pascua es para Adonai, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó.
Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos, servid a Adonai según vuestra palabra. Tomad pues vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis hablado, y marchaos, y bendecirme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían: todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Adonai dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que le pidieron, así despojaron a los egipcios. Verso 37, el Éxodo. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. La estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias es para Adonai, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Adonai, para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Después dijo Adonai a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero, ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua a Adonai, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Así hicieron todos los hijos de Israel, como Adonai había ordenado a Moisés y a Aarón, así hicieron. Y aquel mismo día Adonai sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Baruch Hashem. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Muy bien. Vamos a hablar de este capítulo. En el verso 2 dice: y este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Muy importante saber que en Israel hay varios principios de año. Este es uno de ellos. Hay varios años que se celebran o principios de año que se celebran. Y bueno, hay uno que es conocido como Rosh Hashanah, ¿verdad? Que es
próximo a la festividad de Yom Kippurín. Entonces, este es otro de los calendarios, ¿verdad? De principio de año, donde dice, este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. En el verso 13 dice, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Bueno, aquí pongo una mesusa, ¿verdad? Porque, bueno, cuando sucedió esto, el Todopoderoso le dijo al pueblo de Israel que tenían que tomar un hisopo. Hisopo era una planta que así se le llamaban, y con la sangre del cordero que habían sacrificado, entonces mojaban las plantas, este hisopo, y pintaban los dinteles de las puertas. Entonces era una señal, es como una señal, como cuando usted, por ejemplo, ve una mezuzá en la casa, ¿verdad? De una persona, y bueno, usted sabrá que es una persona que respeta al Eterno, posiblemente es judío, y es una persona que, pues, guarda los preceptos del Todopoderoso, y sobre todo porque recordemos, ¿verdad? Sabemos que dentro de la mezuzá se encuentra un rollito, ¿verdad? Un pergamino que lo que tiene escrito es el mayor de los mandamientos, el mandamiento supremo que dice, escucha, oh Israel, Hashem, nuestro Elohenu, Hashem Echad. Oh Israel, nuestro Dios, uno es. Entonces eso, ¿verdad? Lo puse como referencia porque es una señal donde pues se habla, ¿verdad? De que estas personas son servidoras del Todopoderoso. En el verso 6, verso 7 dice, habrá de estar para vosotros en custodia, ¿de qué estamos hablando aquí? Hasta el día 14 de este mes y lo sacrificarán toda la comunidad, la congregación de Israel, hacia el crepúsculo vespertino. Habrán de tomar de la sangre y habrán de poner sobre los dos jambas y sobre el dintel, sobre las casas donde hayan de comerlo en ellas. Y usted se preguntará, ¿qué es eso que está al lado del texto? Bueno, esa es una de esas deidades las cuales los egipcios adoraban o veneraban. Ahorita le voy a dar el nombre. Pero entonces el Todopoderoso les dijo que tenían que tomar al animalito, a este corderito, tenían que tomarlo y tenían que tenerlo ahí en sus casas a vista y paciencia de todos los egipcios. Y después lo sacrificarían y tomarían de su sangre para ponerla sobre los dinteles de las puertas de sus hogares. Como vemos aquí. Aquí vemos este ejemplo donde vemos a esas personas, ¿verdad? Con unas ramitas, un niño sosteniendo una vasija, posiblemente con la sangre del cordero que habían sacrificado. Ahora, esto es una gran confusión para muchas personas. Y cuando me refiero a muchas personas, me refiero a personas fuera de la perspectiva hebrea, fuera de la perspectiva judía. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan de un cordero, hablan de esa figura de un cordero. Pero cuando el Todopoderoso tomó a ese cordero o le dio la instrucción al pueblo de Israel para que tomaran un cordero, lo tuvieran durante 4 días, lo tuvieran en sus hogares para exhibirlo delante de los egipcios. ¿Por qué razón? Porque esto, ¿verdad? Este corderito
era una representación de uno de los dioses que los egipcios veneraban o adoraban, el cual tenía el nombre de Canum, el dios Canum, el dios creador. Cuando el Todopoderoso viene y le dice al pueblo de Israel que tome a este cordero, era precisamente para, como decía ahora el pasaje, para hacer una burla del dios egipcio Canum, porque no solamente lo sacrificaron, no solamente lo tuvieron cautivo durante 4 días, sino que se lo comieron asado. Entonces, este corderito sencillamente es un recuerdo de la liberación, pero también de cómo los hebreos se comieron al dios Canún de los egipcios. O sea, era una afrenta para los egipcios y entonces en toda la tierra de Goshen, donde se encontraba el pueblo hebreo, olía a esa barbacoa que hicieron ellos, ¿verdad? Olía, los egipcios podían sentir el olor donde los hebreos estaban asando a su Dios al cual ellos veneraban. Recuerden, recuerden que anteriormente Moisés había hablado en la Parashá Baera, Moisés había hablado con Faraón, porque Faraón le dijo, no vayan a ningún lado, sirvan a su Dios aquí dentro de Egipto. ¿Y qué le dijo Moisés? Le dice, no podemos hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a servir a nuestro Dios ofreciendo como holocaustos, como sacrificios a estos animales que para ustedes son deidades. Por lo tanto, ellos nos apedrearían. Bueno, aquí estamos viendo donde los israelitas sacrificaron al dios Canún, que ellos creían que era una deidad, y lo sacrificaron y se lo comieron para celebrar la fiesta del Pesaj. ¿Ok? Verso 12 dice, y pasaré por la tierra de Misraín en esta noche y daré muerte a todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el hombre hasta la bestia, y con todos los dioses de Egipto haré juicios punitivos. Yo, Adonai. Dice, y con todos los dioses de Egipto haré juicios punitivos, o sea, castigaré a cada una de esas deidades en las que ustedes creen. ¿Y cuál fue una de esas deidades que pagó el precio? Precisamente la deidad Canún, este, ¿verdad? Cordero, el cual ellos sacrificaron. Por supuesto que era un animalito, no era ninguna deidad, pero los egipcios, ¿verdad? Creían que esto era un dios. Dice el verso 14, y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Eterno. Esto es una fiesta que se celebra al Eterno, no es una fiesta judía, es una fiesta que se celebra al Eterno. Claro que es el pueblo de Israel el que lo celebra con mucha devoción. Dice, y este día os celebra, dice, será memorable y lo celebraréis con fiesta al Eterno, lo celebraréis por todas vuestras generaciones, dice, como una ordenanza perpetua. Hoy en día no se celebra el Pesaj comiendo cordero porque no hay templo. Si hubiese templo, se celebraría con cordero, pero hoy en día no se celebra con cordero. Verso 19. No habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. La levadura, déjeme decirle que representa esa altivez, ¿verdad? Esa altivez del ser humano. Entonces, pues este pan ácimo, este pan humilde, sencillamente es una representación de la humildad que tiene que haber en el ser humano. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un hebreo, hablamos de un pan ácimo, sin levadura. Si hablamos de Faraón, hablaríamos de un pan con levadura, o sea, una persona soberbia, arrogante y por supuesto
que sin humildad. Verso 29, y sucedió que a medianoche Adonai hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Paró, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel y a todo primer nacido del ganado. En los versos 35 y 36 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. En el verso 42 dice, toda esa noche el Eterno estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Mizraim. Recuerden que la palabra Mizraim en hebreo, Mizraim es el nombre hebreo para Egipto, que significa lugar de la estrechez. Por eso, y en recuerdo de lo que Elohim hizo por ellos, desde entonces ningún israelita duerme durante la celebración de Pesach, o conocido también como la Pascua. Este nombre de Pesach que se le dio o que se conoce, ¿verdad? La celebración de lo que la gente conoce como Pascua, es porque el Todopoderoso envió a su emisario, a su ángel, a este ángel que fue el que quitó la vida de todos los primogénitos, y cuando miraba la sangre en los dinteles de las puertas, pasaba por encima de las casas de los hebreos, de los israelitas. Por eso se llama Pesach, porque significa que pasó por encima de la casa de los hebreos, del pueblo de Israel. También recordemos que cuando se da esto, Faraón manda traer a Moisés y a Aarón para que se presenten, y es cuando él les dice, váyanse y hagan plegaria por mí. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Los egipcios pensaban que esto era el principio de la muerte de todos, no solamente de los primogénitos. Incluso se cree que el faraón también era primogénito y que el Todopoderoso no le quitó la vida precisamente para mostrarle su poder, ¿verdad? Él y mostrar el último golpe, ¿verdad? Que no solamente se lo daría aquí, sino que también en nuestro próximo estudio lo veremos. Verso 48 dice, y si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Una misma Torá, una misma ley, una misma instrucción habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 13, ya para ir concluyendo, hasta el verso 16. Dice, Hashem le habló a Moshe para que transmita y dijo, conságrame todo primogénito, todo hijo mayor de los israelitas que abre matriz, me pertenece, igual que toda primera cría de sus animales. Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de la esclavitud de Misraín, pues con mano poderosa Hashem lo sacó de ahí. Por consiguiente, no se comerá hametz, o sea, ningún pan con levadura. Hoy mismo salen en el mes de la primavera, cuando Hashem te conduzca a la tierra del Kenanita, del Hitita, del Emorita, del Jibita y del Jebusita, respecto de la que juró a tus padres que te entregaría, tierra que fluye leche y miel. Deberás celebrar todo esto, este culto en este mismo mes de Nisan, conocido como Nisan. 7 días comerás mapsot
y el séptimo día será festividad en honor al Eterno. Se debe comer mapsot, o sea, pan sin levadura, durante 7 días. No se debe comer hamet, o sea, levadura, ni se debe ver levadura en ninguna de tus propiedades. Hay que eliminar toda levadura del hogar. En ese día le deberás decir a tu hijo, a causa de esto, Hashem obró en mi favor cuando salí de Egipto. Estarán como señal en tu brazo y como recordatorio entre tus ojos, para que la Torah de Hashem esté en tu boca, pues con mano fuerte Hashem te sacó de Egipto. Deberás cumplir este decreto en su momento específico, año tras año. Cuando Hashem los conduzca a la tierra del Kenanita, como te ha jurado a ti y a tus antepasados, y te la entregue, deberás apartar para el Eterno todo hijo varón primogénito, el que abre matriz. Asimismo, todos los primeros machos que le naciesen a los animales serán para el Eterno. En el caso de un asno, por la primera cría, macho, deberás entregar un cordero o cabrito a cambio. Y si no entregases el cordero a cambio, deberás decapitar al asno. También deberás redimir al primogénito varón de tus hijos. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte diciendo qué es todo esto, entonces le responderás, con mano fuerte nos sacó el Eterno de la esclavitud en Egipto. Y resulta que cuando paró, se puso terco y no nos permitió salir, Hashem mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de los humanos hasta el primogénito de los animales. Y por eso mismo le ofrendamos al Eterno todos los machos primogénitos. En cambio, al primogénito de nuestros hijos lo redimo. Estarán como señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos, porque con mano poderosa Hashem nos ha sacado de Egipto. Muy bien. Verso 6. 7 días comerás ácimos y el día séptimo será fiesta de Adonai. Aquí vemos, ¿verdad? En esta imagen, vemos aquí el vino y vemos también el pan, ¿verdad? Que es parte del ceder, es parte, digamos, de lo que se come y que se hace en la festividad de Pesach. Ahí vemos el mapsot, así se le llama a este pan, que hoy en día, pues, hay gente que lo hace en sus hogares, pero hay gente que más práctico se compra, ¿verdad? En una tienda kosher, en una tienda, ¿verdad? Donde se venden productos kosher. Kosher significa apto, o sea, que son, digamos, porque no es, el pan tiene que tener una cantidad eh, de segundos para ser amasado para que este no leude. Entonces es un pan especial, hay que saber hacerlo, ¿verdad? No cualquier persona lo sabe hacer. Y entonces hoy en día, pues hay lugares donde usted puede comprar, adquirir, ¿verdad? El Mapsot. En este pasaje, en estos capítulos, no solamente se establece el principio de los meses y se establece la festividad de Pesach, sino que también se establece el uso en el pueblo de Israel, el uso de esto que se conoce como las filacterias. Dice, esto será como una señal en tu mano y como una insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. Entonces, estos se conocen como filacterias, donde dentro de esas cajitas se encuentra un trocito, un rollo de la Torá, donde está, ¿verdad? El Shema Israel. Y entonces esto se pone en la frente y se ata en el brazo izquierdo, ¿verdad? Porque dice que estará cerca de tus ojos y estará cerca de tu corazón también. Entonces se usan estos conocidos como filacterias. Y para terminar, ¿verdad? Les traigo
de recuerdo este pasaje del capítulo 4, verso 22, donde el Todopoderoso, cuando envió a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón, le dijo, dirás a Faraón, así ha dicho Adonai, mi hijo, mi primogénito es Israel. Baruch Hashem. Bueno, las conclusiones, ¿verdad? A las que podemos llegar es ver cómo el Todopoderoso hizo sucumbir al pueblo egipcio por causa de la durez de corazón de Faraón, quien había resuelto desde el principio no dejar salir al pueblo de Israel. El Todopoderoso se cobró, no quiso él dejar ir a sus primogénitos, al pueblo de Israel, su primogénito, Israel como su primogénito, como la nación primera, ¿verdad? Por esa razón es que ha tomado, es por esa razón que ha tomado este, el Todopoderoso de los primogénitos de Egipto. Es un cambio, un intercambio que se hizo porque el Todopoderoso dijo, deja salir a Israel mi primogénito, no lo quiso hacer. Y esto causó la muerte de los primogénitos de los egipcios, tanto de personas como de animales. Y bueno, así hemos llegado a la conclusión de este estudio, de esta parashá. Muy agradecidos con todos los que nos han acompañado a través de la aplicación Zoom, que han estado conectados en vivo, y a todos aquellos que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. Les deseamos una feliz semana, un feliz inicio de semana, una feliz semana para todos, que el Eterno les continúe bendiciendo y nos veremos, si el Eterno lo permite, en un próximo estudio. Que el Eterno les continúe bendiciendo, que tengan una feliz semana para todos.